Estamos con la congresista Karina Beteta para hablar, bueno, primero sobre la detención de su lideresa Keiko Fujimori y luego también quisiera consultarle sobre lo que pasó ayer en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, escuchar su punto de vista respecto de las decisiones que allí se tomaron. Bienvenida, congresista, gracias por estar en el programa. Muy buenos días. Sí, efectivamente, gracias por la invitación. Primero, el caso de Keiko Fujimori. Vimos que ayer, pues evidentemente en el Congreso hubo un reclamo airado de parte de los congresistas de Fuerza Popular que obviamente están en contra de esta medida. Sí, efectivamente consideramos una medida, una detención arbitraria y abusiva que se haya dictado estos 10 días contra la lideresa de Fuerza Popular y otros dirigentes y militantes. Y es más, con los fundamentos que no se acogen a la verdad, porque la señora Keiko Fujimori tiene arraigo, tiene una responsabilidad política que dirige una bancada de 63 congresistas. De la misma manera, también ella ha participado activamente en estas últimas elecciones. Entonces, no se puede decir que ella no tiene un trabajo conocido. Eso dice la resolución, usted sí, la tiene acá ahí. Lo tenemos la resolución. Lo que digamos, concluye Carguancho es que no hay un arraigo laboral. Exacto, que hay el peligro de fuga, ¿no? Entonces después... Pero dice específicamente que no tiene un trabajo conocido. Ustedes discrepan. Nosotros discrepamos y creo toda la población sabe que Keiko Fujimori sí tiene, si bien es cierto, no trabaja para el Estado, pero tiene un partido político a quien le dedica las 24 horas del día. Nosotros somos testigos que Keiko Fujimori constantemente y todos los días trabaja en el partido político Fuerza Popular. Asimismo, por ejemplo, no puede ser un argumento que como no tiene casa, o sea, casa comprada... Claro, aduce que la casa es alquilada, ¿no? O sea, preguntemos cuántos millones de peruanos no tienen casa. Muchas veces el vivir alquilado no significa que estés en peligro de fuga. Asimismo, por ejemplo, aducir y decir que la señora Keiko Fujimori, como ha hecho algunos viajes al exterior y tiene amigos y parientes en el exterior, ya también es un peligro de fuga. O sea, creo que los fundamentos han sido forzados para poder tomar esta determinación. Pero lo más preocupante realmente esto es de concluir que un partido político sea creado para una organización criminal. Eso sí, realmente ya la tenemos que rechazar con toda indignación, porque no se nos puede atribuir que un partido político y los que integramos un partido político se haya creado con la intencionalidad de cometer ilícitos penales. No dice que sea creado con la intencionalidad, pero dice que se utiliza para canalizar fondos ilegítimos que llegaron de Odebrecht, ¿no? Y a través del partido blanquearlos, ¿no? Pero no dice así, así dice, mira, dice, debemos indicar que en su condición de presidenta del partido político Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, en el interior de esta estructura política, Keiko Fujimori habría formado una organización criminal con la finalidad de obtener poder político en las instituciones del Estado para fines de cometer delitos graves, en este caso lavado de activos provenientes de actos previos de corrupción nacional e internacional. O sea, como juez tiene que ser objetivo. Los políticos pueden presumir muchas cosas. La precisión ahí es que el dinero que se utilizó para financiar la campaña de Keiko Fujimori en el 2011, ¿no? Este aumento de 500.000, que bueno, viene además de una serie de declaraciones de Brasil, de Barata, de Migliaccio, del propio Marcelo Odebrecht. ¿Qué pasaba? Que como el Partido de los Trabajadores de Luis Ignacio Lula da Silva había solicitado a Odebrecht que le den 3 millones a Ollanta, este es un caso que también está bastante avanzado, lo que le generó a Barata en ese momento fue un problema, porque los empresarios estaban con Keiko. Entonces lo que pide Barata en una conferencia telefónica, una videoconferencia que hacen por internet con Migliaccio y el propio Marcelo Odebrecht, es que por lo menos le permitan a él aumentar el auspicio para Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, estos dineros provenientes de la Caja 2, que son dineros comprobadamente ilegales, fueron inyectados en las cuentas del Partido Fuerza Popular utilizando una fachada de los cócteles, de las rifas, de falsos aportantes. Eso es lo que dice la denuncia. Justamente. ¿Usted qué me responde?
Son totalmente aseveraciones falsas y malintencionadas. Han creado ahora una figura, así como crearon para Alberto Fujimori la autoría mediata, que no existe. De igual manera, ahora también crean esta misma autoría para decir que se crea un partido político con esos fines. Y le vamos a hacer claro. ¿Pero sucedió esto o no? O sea, hay un montón de pruebas, de declaraciones, no cuadran las cuentas. Incluso hay algo preocupante. Lo que dice esta denuncia es que la propia OMPE, a través de algunos malos funcionarios, habrían habilitado, ¿no?, las cuentas de la organización política Fuerza Popular de una manera ilegítima. Por eso yo entiendo que un político puede tener esas presunciones. Un político que, digamos, discrepa de Fuerza Popular, un opositor a Fuerza Popular puede tener esas conclusiones. Pero lo que no puedo aceptar que un profesional que administra justicia, como es el fiscal y también el juez, se puede llevar por presunciones o imaginaciones. Por ejemplo, es falso que se haya dicho que el partido Fuerza Popular o los dirigentes habrían recibido plata de Odebrecht. Solamente se basan en ese supuesto dicho de que habría la palabra aumentar. O sea, porque lo que hablan algunos ya me tienes que atribuir que puede hacer. Es como hemos visto los audios, por ejemplo, de estos vergonzosos hechos que aludían a muchas personas, pero yo no creo que todas esas personas aludidas tengan que ser responsables en esta organización criminal de los cuellos blancos. Hay que investigarlos, ¿no? Lo correcto es investigar, pero mira, ¿esto cuántos años tiene? Estamos hablando desde el 2011 y es falso cuando se quiere atribuir y decir que malos funcionarios de la OMPE se habrían coludido. Claro, pero eso parte de esta anotación, ¿no?, ya famosa de aumentar Keiko 500, en la que también se menciona AG, y queda en lavado de activos lo de Keiko Fujimori, porque claro, ella no es funcionaria. Y lo de Alan García sí pasa al gran caso de corrupción Lavajato que ya investiga. Pero, por ejemplo, quiero yo terminar en ese sentido. No, tú puedes atribuir, cuando tú tienes un documento veraz, objetivo, que la OMPE, quien es, digamos, el organismo que fiscaliza los aportes y las declaraciones de cada partido político, y fue el único partido político, Fuerza Popular, que cumplió con la ley, rindió sus cuentas y nunca hemos tenido observación alguna. Si ha habido algunas observaciones, pero hay una contabilidad paralela, ¿no? No hay, y hay aportantes falsos. No existe. Y los montos de las rifas y de los cócteles no se condicen con la realidad. Entonces, por allí se sospecha que puede haber sido canalizado el dinero de Odebrecht para el aporte de campaña. Eso es falso, porque el fiscal que lleva el caso ha tenido toda la documentación. Se ha querido pretender decir que había doble contabilidad, es falso. Y se ha demostrado, y los abogados han demostrado, que no existe doble contabilidad. Para él, ¿qué significa doble contabilidad? Terminas un acta, ¿no?, donde van llenando todo, y cuando ya culminas tienes que aperturar otra acta. Eso no puede ser contabilidad paralela, de ninguna manera. Y sobre las rifas y cócteles, digamos, los dineros no se condicen con la realidad. Es lamentable, no se condicen. Es lamentable que puedan decir que ha sido una, digamos, fantasía, es algo fantasma de la realización de rifas, realización de cócteles. Quien habla, he vendido más de 100 a más tickets en cada oportunidad que teníamos, y yo las he vendido en mi región Huánuco y amigos conocidos. Primero inició con $150 que te costaba un ticket, luego había el evento 200 y hemos llegado, la última, hemos pagado $500 por el cóctel. ¿Y quiénes acudían? Los fujimoristas que queríamos y queremos ver a Keiko Fujimori como presidenta, y somos conscientes de que de nosotros también parte para que las campañas pueda trasladarse de un lugar a otro la lideresa y tener los fondos, justamente para evitar que dineros sucios puedan ingresar en las campañas. Yo sí puedo dar fe, mirándote a los ojos, puedo dar fe que es cierto la realización de las rifas y los cócteles. Quien habla ha participado en todo ello. Y en cada evento había mucha gente que participa. Yo sé que sí, y es más, en los últimos años, la prensa era testigo de cuánta gente ingresaba a los cócteles que teníamos en Holguín. ¿Usted rechaza que todo lo que viene de Brasil, todas estas versiones, este cruce de información, de varios además ejecutivos de Odebrecht que dan cuenta del aporte no solo de 500, sino de 1 millón, y no solo de 1 millón, sino de 1.200.000, porque también a través de esta junta que hicieron en Confie para apoyar los empresarios a Keiko Fujimori, claro, porque estaban aterrados de que Humala podría ser un Hugo Chávez,
gracias a Dios resultó no serlo, pero en ese momento los empresarios querían fomentar la campaña de Keiko Fujimori. Pero por ejemplo... Entonces, este 1.200.000... Es falso. No es existe. falso, porque no existe hasta el momento, no se ha Ni aprobado. Ni siquiera los 200.000 que puso Odebrecht en Inconfiel. No se ha aprobado. Yo, como digo, no, los políticos pueden entender cualquier suspicacia, cualquier cosa que puedan decir. Finalmente, no son los que están investigando. Pero de un fiscal y de un juez atribuir hechos de imaginación no la podemos permitir en materia jurídica. Es que no es imaginación. Es una imaginación, porque no está sustentado. Una investigación. Solamente es una narración. Yo, si usted gusta, yo le puedo dejar para que puedan analizar. Es una narración de supuestos hechos. Y es más, lo más grave que se dice que a futuro, o sea que Keiko Fujimori, ¿no?, habría formado esta organización y para que el dinero pueda ser aceptado por dinero nacional y transnacional, como corresponde en este caso, dineros de Odebrecht, y es más, dice, para una futura, o sea, si tú ganas en un futuro que puedes dar, ¿no? A lo que se refiere es que Odebrecht auspiciaba a los políticos para que después ellos puedan pedirle que les den obras a los que ellos les interesaba ganar las licitaciones, ¿no? Esa es ya corrupción, ¿no? Claro, en el caso de Keiko no es el caso porque ella no fue funcionaria. Pero como vuelvo a señalar, sobre la verdad, sea quien sea, si sea un militante de mi partido, sea un enemigo, yo no podría atribuir un hecho que no está plasmado, documentado. En el derecho es para probar, ahora se ha vuelto a la inversa, o sea, tú tienes que probar tu inocencia. Ahora el que atribuye no es el que te tiene que probar los delitos que te están atribuyendo. Y eso es perverso en una administración de justicia. Y lo que se ha visto acá es con bastante saña. Yo es una opinión personal, no la traigo de la bancada, pero sí me he dado el tiempo de poder hacer un análisis y todas las conclusiones que llega son imaginativas, son supuestos. Entonces ahora el fiscal Pérez tiene una bola de cristal y está adivinando qué es lo que va a pasar y eso no funciona en el derecho. El fiscal y juez tienen que ser objetivos, no puede haber apasionamiento en una investigación. ¿Le parece que el juez actuó de Yo creo que el juez ha sido sorprendido, forma? Ha sido sorprendido. Quiero interpretar que el juez ha sido sorprendido. Porque lo aplaudieron ustedes cuando pidió la prisión preventiva para Humala y Heredia. Yo no lo aplaudí porque si ustedes ven mis declaraciones, no he aplaudido siempre. He dicho, yo respeto las resoluciones del Poder Judicial, Ministerio Público, siempre en cuando estén ajustadas a derecho. Yo no puedo, en una democracia... Varios activistas fujimoristas se ponían el polo de Carguancho es lo máximo. Yo nunca me he puesto, en el Twitter, ¿no? Carguancho es lo mejor que le ha pasado al Perú. ¿Piensan lo mismo ahora? Yo siempre he manifestado que el juez Carguancho muchas veces actúa para las cámaras. El juez Carguancho muchas veces no tiene la objetividad que debería tener un juez. El juez tiene que ser valiente. ¿Actuó para las cámaras sí, cuando dispuso la prisión preventiva en contra de Ollanta Humala y Nadine Heredia? Posiblemente, porque también de lo que se han podido determinar, que al parecer no habían los sustentos, no habían los peligros de fuga para que se podía determinar como un requisito. Ahora lo dice usted, pero en ese momento... No me han preguntado, por eso... No le preguntaron en ese momento. No me preguntaron. ¿Hubiera respondido que estaba mal? Yo siempre voy a ser objetiva, sea quien sea. Así tenga mañana el titular que me digan bilindador, todo, no tengo temor. Lo más importante es estar tranquila con mi conciencia y jamás me voy a alegrar la desgracia de nadie. No, por supuesto. Soy creyente, soy un ser humano. A mí no me parece correcto eso que hayamos visto mucha gente celebrando ayer por la desgracia de Keiko Fujimori. Este es un proceso muy difícil para ella y para su familia y yo creo que no debe alegrar a nadie. Pero eso, esto ¿no? es, yo lo veo, sí lo califico como una persecución política y fiscal que se ha convertido en fuerza popular. Porque nada es casual. Justamente también, digamos, le quitan el indulto, ¿no?, al presidente Fujimori, por ejemplo. Qué casualidad, ahora ya piden la detención de la señora Keiko Fujimori. Y lo más perverso... El indulto se cae, para hacer esta precisión, porque el indulto fue negociado por PPK para salvarse de la vacancia, una negociación que hizo con Kenji Fujimori. Luego se investigó pues el documento del indulto humanitario, porque el indulto humanitario sí tiene que seguir ciertos rigores. Si hubiera hecho el indulto político, que es una facultad casi monárquica del presidente, no habría discusión. No. Pero al pretender hacer un indulto humanitario, después se investigó esto, las juntas médicas, los tiempos, no cuadraba bien. Y finalmente eso fue porque ustedes pidieron la vacancia y luego sacaron a Kenji y después pues obviamente se iba a caer el indulto, ¿no? Hay que diferenciar dos actos. Me parece muy bien que lo hayan hecho. Hay que diferenciar dos actos.
Por ejemplo, la prerrogativa constitucional que tiene un presidente de otorgar el indulto es una prerrogativa y cuando la emite es cosa juzgada. Y es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que tendría que ser revisado por un tribunal constitucional o por un juez instructor constitucional. Y en todo caso esto ha habido un exceso. Seguramente los abogados van a tener que sustentar debidamente, pero lo que no se puede aceptar en un Estado de Derecho, que las normas puedan ser pisoteadas, puedan ser aisladas y simplemente primar el odio o la persecución política. ¿Por qué? Porque no le correspondía al juez quitar el indulto, ¿no? Anular el indulto. Por último, le correspondía al presidente de la República. ¿Ustedes criticaron la forma en que se dio el indulto? No hemos criticado la forma del indulto. Lo que nosotros hemos criticado, las acciones que hizo el señor Kuczynski para aferrarse y no prospere la vacancia. Una de ellas que fue son negociar dos temas el indulto con Kenji para que él con los detractores voten en contra de la vacancia. Eso no es cierto. Lo que ha hecho es el señor Kuczynski de alguna manera negociar, y no solamente con ellos, han habido otras personas más, y si en algún día la historia tendrán que saber, los que hoy se rasgan las vestiduras fueron parte de esa componente. Por eso es que cuando esta gente habla y dice blindadores, que son luchadores, quieren sacar la bandera de lucha contra la corrupción, la verdad que el solo escucharle me dice y me pone en alerta que algo están encubriendo, porque ya les he comprobado alguna vez. Entonces no son mis referentes para que yo seguir esa línea. Podemos ir ahora a lo que pasó ayer en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que ha desatado mucha polémica. El primer caso que debía revisarse es la ponencia del congresista Juan Cheput, que pedía una sanción de 10 años de impedimento en la función pública al fiscal de la Nación actual, Pedro Gonzalo Chávarri, una persona que hemos visto ha estado vinculado de alguna forma, en este caso de los cuellos blancos, y que de hecho es parte de la investigación de cuellos blancos en el propio Ministerio Público que él encabeza, lo cual parece ser una contradicción. Además, sustentó Cheput, usted me dirá si está de acuerdo o no, ayer escuchamos a la congresista Milagro Salazar desbaratar los argumentos de Cheput, en fin, me imagino esa será su postura también, 4 infracciones constitucionales. ¿Cómo ustedes toman esta ponencia de Juan Cheput y por qué consideran que su pedido no era adecuado? Ya. Primero, para ya ir cerrando en el tema de la señora Keiko Fujimori, quien nos alegra que ella en este momento está tranquila, que eso es lo más importante. Sabemos que es una mujer fuerte, ha batallado más de 18 años, muchas veces sola, ¿no? Cuando en los peores momentos en la que atravesaba su familia. De la misma forma decirle que lo que se dice que han habido nuevos elementos es totalmente falso. No existe ningún elemento más que todos lo que hemos escuchado, que un señor dijo que tendríamos que aumentar. Eso es todo la palabra, pero documentado o entrega de dinero en lo absoluto. Y eso tendrá que ser materia que el Ministerio Público y Poder Judicial tendrán que probar. Pero lo que sí no podemos aceptar que se pueda llegar a una conclusión, decir que constituir un partido político sea para que sea un crimen organizado, de ninguna manera. Vamos al caso de Pedro Chávarri en la Subcomisión de Acusaciones. El día de ayer hemos tenido 3 informes, ¿no?, que se tenía que sustentar y luego debatir y votar. Principalmente entiendo que muchos pedían la cabeza del señor Chávarri y querían que él debería de ser destituido como fiscal de la Nación. Pero lamentablemente cuando se presenta esta acusación constitucional, obviamente no le podían atribuir, no podía configurarse la comisión de el delito, de un ilícito penal. Entonces fueron por el tema ético, que no era ético, que había mentido y por lo tanto esa mentira conllevaba a que él habría infringido, ¿no?, la Constitución y como consecuencia de ello debería de imputársela o acusarle constitucionalmente, y dentro de esa sanción constitucional era la destitución y la inhabilitación de 10 años. Durante la ponencia que ha hecho el congresista Cheput, por ejemplo, ha hecho sustentos, hechos que no eran materia de la investigación, porque lo que concentran dice que al señor fiscal se le tiene que destituir porque se habría reunido, o sea, con una reunión de medios. O sea, una reunión de medios no puede ser que te estás reuniendo para la comisión de algún ilícito penal. Por Dios, o sea, ¿a dónde estamos llegando? Ya vamos a criminalizar
cualquier reunión de Claro, cualquier pero funcionario. esa reunión él la consigue con Antonio Camayo y con César Inostroza, entonces por ahí está la sombra, ¿no?, de la sospecha. Podemos entender, hasta sospechas, todos tenemos sospechas en este momento, por ejemplo, pero también es válido cuando va el fiscal de la Nación y argumenta y sustenta y dice, sí, efectivamente, cuando le hicieron esta invitación el señor Inostroza, que en ese entonces era un magistrado, era un vocal y también habían trabajado porque estaban en la Academia de la Magistratura. En ese entonces nadie sabía quién era Inostroza, quién era Camayo. Bueno, algunos decían que Camayo, ¿no?, era un exitoso empresario. Y en el caso del juez Inostroza... ¿Y por qué mintió Pedro Gonzalo Chávarri acerca de esa reunión? Porque él la negó y finalmente las evidencias lo desmintieron. Por supuesto que sí, él como también ha reconocido que no debió quizás haber adelantado, ¿no?, decir que no fue una reunión y que sí, más bien las cosas se tendría que haber aceptado en su momento. Pero esa eso no puede mentira conllevar... no descalifica éticamente al fiscal de la Nación. Ustedes pidieron que PPK se vaya por haber mentido al pueblo peruano, me parece muy bien. Son dos cosas diferentes. A Pero ver, la vamos a ir. mentira Vamos a ver. Hay, igual, ¿no?, en todos los casos. En todos los casos. Mentira es mentira, así es. Por más grande o pequeñas. Está mal, cuando miente Pedro Gonzalo Chávarri está bien. Es que en el caso, por ejemplo, del señor Kuczynski, también la Constitución te dice que en este caso hay parámetros que dice cuál es el comportamiento de un presidente, y el que puede ser del fiscal de la Nación no debe ser igual o más transparente todavía. Queremos terminar en ese sentido. Cuando el señor Chávarri va y dice, sí, efectivamente, cuando acepté la reunión que propone el señor Inostroza, a quien conocía, pero no sabían que era, digamos, un vocal corrupto que estaba en hechos ilícitos, ¿no?, que había una organización, en este caso, para la comisión de diversos delitos. La misma posición en ese momento nadie sabíamos. Al igual que cuando vemos en una fotografía al congresista Cheput, también con Inostroza, y vemos a Carlos Rivera, por ejemplo, y ahora tenemos información que él habría brindado servicios, ¿no?, servicios jurídicos al señor Inostroza, pero por eso yo no puedo aceptar y no me puede llevar a concretizar que él sea parte de esta organización criminal. El hecho de que te hayas reunido con estas personas en ese momento que no sabías quiénes eran, no te puede convertir en un delincuente y menos parte de una organización criminal. ¿Es idóneo que Pedro Gonzalo Chávarri sea el fiscal de la Nación en este contexto? ¿Ve ustedes las contradicciones que hay dentro de la propia institución que él encabeza? Las fiscales a cargo del caso Cuellos Blancos hacen su investigación y encuentran a dos personas que no pueden investigar ellas porque no tienen la jerarquía. Nadie tiene la jerarquía, están protegidos por la Constitución. Un vocal supremo, César Inostroza, y un fiscal supremo, que además es el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Entonces, elevan pues al fiscal de la Nación, que es quien tiene que investigar esos casos, pero una de las personas a quien él tiene que investigar supuestamente es él mismo. Entonces deriva a Pablo Sánchez, que bueno, también hay muchas observaciones que hacen en el caso de Pablo Sánchez, pero ese no es el caso ahorita. Y entonces no saben qué hacer. Piden al Congreso que liberen pues a estos dos personajes para que pueda investigarlos el Ministerio Público. En el caso de Inostroza, ustedes quisieron protegerlo en organización criminal. Finalmente, por presión, tuvieron que aceptar en el Pleno cambiar eso. Pero, en fin, seguimos con Pedro Chávarri. El fiscal de la Nación está comprometido en una importante investigación de corrupción. ¿No sería lo mejor que él no fuera? Ok, no lo inhabilitemos, pues, 10 años. Pero busquemos un punto medio en el que se vea obligado este fiscal que se ha aferrado al cargo a dar un paso al costado. Tampoco le demos el control del Ministerio Público a Pablo Sánchez, porque no se lo merece, porque se tumbó la investigación Lavajato, porque puso a Hamilton Castro, un irresponsable que cometió negligencias hasta sospechosas que truncaron una investigación que hoy está funcionando. Pero no por mérito de Pedro Chávarri tampoco, sino por esta isla que es en la que se ha convertido el Grupo Especial Lavajato a cargo del fiscal Rafael Vela y José Domingo Pérez, que ustedes ahora no lo quieren mucho ciertamente. Pero ¿no sería mejor, congresista, que Pedro Chávarri no esté al frente de la organización tan importante que es el Ministerio Público? Lo que yo siempre he dicho, no podemos ser extremistas. Y lamentablemente, comparto lo que acabas de decir,
no en el sentido de que no podemos nosotros venir aquí y decir que él o cuál debe ser el fiscal de la nación. Pero sí pueden decir, él no es Pero idóneo. lamentablemente, mira, Y el Congreso tiene la facultad de decir, usted se va. Si todos los fiscales supremos hubieran renunciado, tenlo por seguro que sí, me daba una garantía que iba a venir otras personas, pruebas posiblemente que también hay en el Ministerio Público. El problema es que ninguno de los 5 fiscales supremos es garantía de nada, ¿no? Por eso. 3 comprometidos en los audios, el otro es Pablo Sánchez y Soraya Ábalos también tiene, bueno, la que menos observaciones tiene, pero tampoco es garantía. Ella avaló pues a Carlos Ramos Heredia, ¿no? Un fiscal harto cuestionado como fiscal de la Nación. Por eso es de que ellos, yo veo que aquí es una pugna de poder. En esta pugna de poder de que yo sí puedo ser o tú no puedes ser, eso ha hecho daño a la institución. Pero por ejemplo, y me parece que es claro, es que vamos Pedro a hacer Gonzalo las Chávarri correcciones. no es idóneo para el cargo. Pero si en este momento el señor Chávarri se iba, ¿quién podría asumir? Estoy plenamente seguro que iba a ser Pablo Sánchez. Soluciones, para eso son ustedes el poder legislativo. Se va a hacer las legislativo. correcciones, tendrá que haber una corrección. ¿Cómo se debe de elegir a un fiscal de la nación? Por ejemplo, para mí la elección de un fiscal de la nación y el presidente del Poder Judicial no debe quedar en un grupito reducido, que solamente sean 6 personas. La nueva propuesta legislativa del CNM va a encargarse de esto. Que no solamente sean 6 personas, más bien deberían de ser todos los fiscales superiores y supremos que de toda el Ministerio Público a nivel nacional puedan elegir, claro, y eso le va a dar eso es, digamos, a largo plazo, pero hay un sentido de urgencia, y sostenibilidad. Hay un sentido de urgencia de que en el Ministerio Público hoy se pero corrijan viendo estos por ejemplo, problemas. viendo la actuación, y si nosotros hacemos las comparaciones entre la actuación del señor Pablo Sánchez y el actual fiscal de la Nación, Chávarri, vemos pues que sí se ha tomado la decisión firme de luchar contra la corrupción con el caso Lavallato, que por 2 años lo ha tenido frustrado, y la misma fiscal que era parte de este equipo especial, investigaba el caso Lavallato, manifestó en un programa de Milagros Leiva que no movían ni un dedo si no tenían la autorización del señor Pablo Sánchez, hecho gravísimo. Y por eso es de que a mí me lleva una preocupación, y sí, pues voté y asumo con esa responsabilidad, no es ningún blindaje, pero el señor Marco Arana no me va a decir cómo yo y a quién tengo que sacar. ¿Le parece bien cómo está funcionando hoy el equipo especial Lavallato? Yo considero que sí. O sea, ¿le parece bien cómo está actuando el fiscal José Domingo Pérez, que es parte importante de este grupo? Vamos a discrepar con el señor, en este caso, Pérez. O sea, en la investigación contra Keiko está mal, pero en las otras sí está bien. Mira, yo tengo que pedir que los fiscales tienen que ser objetivos. Incluso, mira, decían que el señor Chávarri era un fiscal del fujimorismo y que iba a blindar. ¿Y qué coincidencias? ¿No? Un fiscal determina detención preventiva contra la lideresa. Lo que está demostrando que el fiscal de la nación... Escúchame, quiero terminar ahí. Lo que está demostrando que el señor fiscal no tiene ninguna injerencia sobre la actuación de los fiscales tienen su autonomía, lo que no había con el señor Pedro Sánchez, Pablo Sánchez. El señor Pablo Sánchez, él decidía qué se hacía y qué no se hacía en el caso Lavallato, y en todos los casos. Por ejemplo, la señora Villarán, no es que esté pidiendo que se vaya a prisión la señora Villarán, porque para nadie debe ser fácil que se priven de su libertad. Los personajes políticos comprometidos en actos de corrupción deben ser procesados. Pero mira, todos por igual. Acá hay una incongruencia del mismo fiscal Pérez. Por ejemplo, en el caso de la señora Villarán, ya ha sido reconfirmado que le han dado los 3 millones. ¿Y qué pasó con el caso Toledo, por ejemplo, que acá hay la responsabilidad de Castro? ¿Pérez tiene ese caso? El señor Pérez, claro. ¿Tiene el caso de Villarán? Todos ellos tienen el caso. Todos ellos, pero no específicamente. No sé si José Domingo Pérez tiene el caso Lavallato de todos es el mismo que está teniendo. No, pues. Diferentes fiscales. Coordinador es Rafael Vela, pero diferentes fiscales tienen. Recién ha pasado a manos del señor Humala Heredia lo tiene Germán Juárez. Recién ha pasado a manos del señor lo ha absorbido Rafael el caso Villarán. Vela. No, Rafael Vela tiene todo. Recién, desde que asumió cada Chávarri. fiscal asume los casos es. específicos. No sé si José Domingo Pérez tiene el caso Villarán, creo que no. Yo sí, porque él fue a hacer la diligencia. ¿Se acuerda cuando hizo el allanamiento de la casa de la señora Villarán? Estuvo el señor. Entonces, lo que queremos es una justicia sin odios, sin venganzas. Realmente el que es culpable, bien merecido, tiene que pagar y estar en la cárcel. Pero si eres inocente, no por suposiciones, no porque tengo que vengarme políticamente, o por qué. Y si no lo hago así, muchas veces se dejan llevar
por las críticas que pueden haber de los medios de comunicación. Pero yo digo, los medios de comunicación tienen derecho de criticar, cuestionar cualquier resolución, pero un fiscal lo que no puede hacer es dejarse llevar por las críticas, sino que tiene que sustentar y tiene que aplicar debidamente el proceso. Y eso es lo que no hay. Por ejemplo, cuando se dice en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, le estamos dando el derecho a la defensa. ¿Cuál derecho a la defensa? Si ya van con una posición definida. Cuando dicen no, han ejercido el derecho a la defensa porque ninguna prueba es validada. Podemos Entonces, hablar del caso de Héctor Becerril, con que mucho gusto. parece ahí sí que ha habido un intento de blindarlo, ¿no? No, tampoco es así. La verdad que nos hemos convertido ahora en posiciones, el que no comparte, por ejemplo, yo no comparto con usted, ya le tengo que decir blindador. Y si usted no comparte con mi posición, me dice blindadora. Eso creo no son los mejores necesarios. Es frenar el proceso en contra de alguien allegado a ustedes, que además, a ver, está comprometido en conversaciones con César Inostroza. Es más, ahora detallaba IDL Reporteros que César Inostroza pide el teléfono de Héctor Becerril cuando estaba el fiscal José Domingo Pérez allanando el local partidario de Fuerza Popular y la casa de Jaime Yoshiyama. Entonces, en ese momento había un interés de César Inostroza por conversar con el amigo de la Plaza Bolívar y al final le da un número que resulta ser el número de Héctor Becerril. Después, en mayo, él conversa efectivamente con Héctor Becerril. No hay detalles de lo que querían hablar porque le pide que se lo comunique por WhatsApp. Pero vemos que hay un interés, un intercambio de del congresista Becerril. De Becerril habla con Inostroza. Hay una llamada en la que dice ya, pero escríbeme por WhatsApp. Tendríamos que preguntar cuántos han conversado con Inostroza. Quería hablar con Becerril en el momento que estaban allanando los locales de Fuerza Popular y la casa de Jaime Yoshiyama, ¿no? Para conseguir pruebas. Luego, Héctor Becerril miente también porque dice, nunca me reuní en la casa de Guido Aguila. Y bueno, el magistrado Baltasar Morales después lo desmiente y dice, yo fui a la casa de Guido Aguila y me dijo que iba a haber una persona respetable y todavía dice, me di con la sorpresa de que era Héctor Becerril, ¿no? O sea, aduciendo que no le parecía una persona respetable. Lo que le dice al magistrado Baltasar Morales en ese momento es que estaban interesados en que él apoye la candidatura de Julio Gutiérrez Peve. No, ahora Becerril ha dicho, no, pero Gutiérrez Peve al final no postuló y cómo va a ser que Aguila haya querido fomentar alguien para que compita contra él en esa elección que finalmente dio como resultado que Guido Aguila sea el presidente del CNM. Pero en fin, vemos que hay un intento, una injerencia del congresista Héctor Becerril, que es un representante emblemático de su partido, para tratar de manosear la elección de una institución que debe ser independiente. Bien, lo que ocurre es que la Subcomisión de Acusaciones no es como una comisión de ética, no es como una comisión investigadora, que prácticamente somos casi la misma actuación de un tribunal. O sea, nosotros somos como una actuación jurisdiccional que evaluamos las pruebas, en base a pruebas, en base a elementos que te conlleven que esa persona que ha sido denunciada constitucionalmente sea responsable, no porque se me imagina, porque lo que nosotros determinamos acusar va al Ministerio Público y en 5 días el fiscal no puede hacer ninguna otra diligencia que simplemente mandar investigar como lo que nosotros hemos determinado. Y eso es peligroso, dependiendo, por ejemplo, los tipos de delito que le puedas atribuir a alguien, pueden ir y pedir, por ejemplo, una medida preventiva de detención. Bueno, ya eso lo determinará el Ministerio Público. Lo que ustedes tienen que hacer es ver si por eso se confunde. Si están comprometidos, ¿no? Los congresistas o los funcionarios de alto nivel que ustedes tienen que recomendar se le levante la protección constitucional. Y en el caso de Becerril hay muchos indicios pues que deberían, por ejemplo, mira, por lo menos permitir que a él se le levante la inmunidad y sea investigado. No, muy diferente. Por ejemplo, el congresista Becerril no va a tener ningún impedimento si un juez pide que le levante su inmunidad para la determinación de una investigación de cualquier delito que ellos consideran pertinente. Primero aclarando, claro, que lo que ha ocurrido ayer, ¿no? Lo que hay es una ponencia de una acusación constitucional por infracciones que haya cometido Héctor Becerril. Y una de ellas es intentar manipular la elección del presidente del CNM. Eso es una grave vamos a ir por partes. Constitucional. Vamos a ir por partes, perfecto. Nos vamos a centrar en el caso específico de lo que le atribuyen al señor Héctor Becerril de decir
que él se habría reunido el 1 de febrero del 2017, se ha reunido en la casa del señor Guido Aguila con el señor Morales Parragués. Ya. Perfecto, porque esa es la única, digamos, denuncia, que es la reunión para que se pueda haber cometido los otros ilícitos penales, que es cohecho, y que de la misma manera también tráfico de influencias, más la inhabilitación y la acusación constitucional. Lo curioso es de que yo, por ejemplo, no le creo al señor Morales Parragués. No le creo. No le creo al señor. Pero también hay un audio en el que propio no hay un audio, Guido Aguila habla y da cuenta de que efectivamente se da esa reunión. No fue así. Y hay en una presentación también en el CNM, que está también registrada en una transcripción, el magistrado Baltasar Morales le dice, oye, ¿y tú por qué niegas que nos hemos reunido en tu casa con Becerril? Porque había salido primero una información en el portal de IDL que habla sobre la reunión en Trinidad Morán, y eso lo negó Guido, y le dije, oye, ¿por qué niegas si eso es verdad? Ya, vamos a ir por partes y cucharadas. Se dice, ¿no? Porque la acusación que se hace a Becerril ustedes niegan que se haya reunido. Yo tengo que creer a las personas que han ido a declarar, y no solamente es uno, el mismo ponente, el congresista Vázquez, ha citado a 5 testigos. Y es el señor Morales Parragués. Todos los testigos coinciden en la versión que ha manifestado el congresista Becerril, y hay congruencia en lo que dice. Por ejemplo, fue la señora Ana, que es la esposa, porque el señor Parragués dice que se habría encontrado y le habría saludado la esposa del señor Guido Aguila. Luego también ha citado al señor Guido Aguila. Luego lo ha citado al señor Luis Galarreta. Pero Guido Aguila, ¿qué garantía nos da de nada? Él está ahorita pero el señor Parragués tampoco no nos da ninguna garantía. El señor ha contratado, ha usado su influencia como ex consejero para designar al novio de su hija. Entonces, una persona que no respeta y que no tiene morales, no va a decir que pues vamos a creer al 100% lo que Morales dice. Tiene, Por eso. lo han procesado ustedes mismos. Pero estamos en la misma condición de ellos. Pero más allá de quienes sean las personas quien diga, tenemos que basarnos en hechos concretos. Yo le creo cuando el congresista Becerril dice, no ha sido una reunión que, como dice el señor Morales Parragués, que se habría llevado el 1 de febrero del 2017 en la casa del señor Guido Aguila. Porque según las manifestaciones y las declaraciones que dice el señor Morales Parragués, que fue primero, dicen, a las 8 de la noche, y él tenía y ha demostrado que a las 8:40 estaba en RPP porque tenía una entrevista. Primer documento que puede conllevar a desbaratar que supuestamente se habrían reunido, o sea, ese primero. No dicen ni siquiera que, bueno, se reunió, pero no hablaron de esto. No, yo no estoy diciendo eso. Simplemente no hubo la reunión. No o sea, Baltasar Morales es que no tiene miente. lógica, es que no tiene lógica. Está mintiendo Baltasar Morales. Sí, no tiene lógica que haya habido una reunión. Primero, no hay lógica que una persona de la edad que tiene el señor Morales Parragués, de los cargos que ha ostentado, creerle que en el mismo día, porque él dice que el mismo día a la 1 lo ha llamado por teléfono el señor Guido Aguila, le ha dicho, ¿sabes qué? Mira, tengo un amigo, un político honesto y no sé qué más, nos está invitando, quiere una reunión. O sea, ¿qué? Y tú, a la edad que tiene, dice, ya está bien, voy a ir. O sea, no sabes para qué te reúnes, no sabes a qué vas a ir y no sabes con quién te vas a reunir. Para mí es poco creíble. Es como si a mí me llaman, me dicen, ¿sabes qué? Vas a tener una reunión, tal persona quiere reunirse, mínimamente tengo que saber quién es esa persona y sobre qué temas. Yo no me voy a ir a una reunión a ciegas. Eso podemos creer en un joven que todavía falta mucho camino quizás por recorrer, puede caer en la ingenuidad de ir a una reunión a ciegas. Yo no le creo desde ese punto de vista, para mí es falso lo que dice el señor Morales Parragués. Primero. Segundo lugar, ¿por qué no lo denunció en ese momento? ¿Por qué espera todavía el señor Morales Parragués que el congresista Héctor Becerril presente un documento a la congresista Milagros Takayama, quien presidía la subcomisión de acusaciones constitucionales, para que ese tema debería de ser visto? O sea, presente el congresista en septiembre y qué casualidad, en diciembre se acuerda el señor Morales Parragués y dice, sí, yo tuve una reunión con el congresista Héctor Becerril, quien me quiso presionar para que yo pueda votar a favor del ex consejero Gutiérrez Peve, para que él pueda ser presidente del Consejo Nacional de la Magistratura.
discúlpame, yo soy una persona honesta, ya, aceptemos que ya se fue a una reunión a ciegas. Yo llego ahí y alguien me está haciendo una propuesta indebida que yo considero que linda con mi moral y linda con mi ética, lo que tengo que hacer es en ese momento denunciarlo. ¿Por qué él no denunció al día siguiente la reunión que tuvieron el 2 de febrero del 2017? Decir, señor, discúlpame. Me ha querido presionar Becerril. No sé. Okay, ¿sabes qué? Esa es una... Se nos agota el tiempo. Para terminar, por favor, congresista. Entonces, no han habido elementos que puedan llevar a la convicción, ¿no?, que el congresista Becerril haya cometido los delitos de tráfico de influencias. Y es más, el mismo Parragués tajantemente dice, no me presionó, no hubo nada a cambio, ningún ofrecimiento, no hubo dádiva. Entonces, ¿de qué cohecho hablamos? Si el Código Penal sanciona y dice de manera explícita, tiene que haber un beneficio, y en el tráfico de influencias, que es que yo tengo que influir para un tercero, no para mí mismo. O sea, ¿cómo podría haber un tráfico de influencias? Como yo le digo, señora, a usted, para que diga un tercero, pero a usted mismo no le puede hacer un tráfico de influencias. Entonces, la tipificación totalmente jalada de los cabellos, no han sido sustentadas debidamente y por lo tanto yo considero que no había mérito para denunciarlo por los delitos penales, tanto de tráfico de influencia como también de cohecho y también de la otra, en el otro sentido de inhabilitarlo por una infracción a la Constitución, porque solamente porque dice que hubo una sola persona y alguien que ha mentido. Y luego sale, no solamente lo dice después de un año, lo más curioso lo dice cuando ya los audios habían salido difundidos. Entonces, ¿qué credibilidad le puede dar a una persona que si consideraba que era inmoral, antiético, porque se cayó? Muy bien, congresista. Le agradezco mucho por haber compartido sus puntos de vista con nosotros esta mañana. Sabemos que es un momento difícil para su partido al tener a la lideresa con esta detención preliminar y por cierto eso no nos alegra, no debe alegrar a nadie la desgracia de otro, ¿no? En todo caso le agradezco por haber estado aquí esta mañana y ojalá podamos contar con representantes de su partido más a menudo aquí en la mañana. Con mucho gusto y creo me hubiera gustado también en otro momento explicar el tema que se dice del señor Inostroza. Son posiciones, yo soy abogada y como abogada nunca voy a dejar de ser abogada y para mí tiene que primar y respetar los procedimientos. Yo voy a dejar en algún momento el cargo y además muy pronto vamos a dejar el cargo de congresista y a qué voy a volver a ejercer mi profesión. Entonces, ¿con qué moral podría yo sustentar alguna defensa cuando me creía la poderosa y podía yo saltarme, pisotear lo que dice el Código Penal o las otras normas jurídicas? Entonces, por eso hay que ser respetuosos. Los hombres de leyes hemos jurado respetar lo que dice la Constitución y las normas y también las podemos sustentar nuestras posiciones y las respeto las demás posiciones de los otros. Y para terminar, justamente los que formulan esta acusación, el congresista Marco Arana, me hubiera gustado y yo lo hubiera acompañado en todas sus denuncias si lo propio hubiera hecho con el señor César San Martín, que también está clarísimo el tráfico de influencias, si lo hubiera hecho con el señor Pablo Sánchez, que también está clarísimo las influencias. Entonces, aquel que levanta la bandera de luchador contra la corrupción, no puede haber amiguismos ni tampoco favoritismo. ¿Lucho contra todos o simplemente entonces no levanto la bandera de lucha contra la corrupción? Gracias por haber estado esta mañana en el programa. Congresista, ha sido Karina Beteta explicándonos su punto de vista sobre todos los acontecimientos en torno a Fuerza Popular.